Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y ha tenido además la tarea doble de ser, por un lado, quien estaba al frente de la policía durante la investigación, pero también le ha tocado en muchas oportunidades a lo largo de esta semana difundir qué estaba pasando. Por eso te vuelvo a hacer la misma pregunta ahora. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué se sabe? Bueno, estamos muy avanzados, estamos en una etapa, como vos decís, la comunicación hoy es parte de todo el proceso y también muchas veces cuando la comunicación también es parte del proceso de investigación, porque cuando el ministro habla, los prófugos nos están escuchando y están analizando lo que nosotros decimos. Sí, sí. Y los que pueden saber algo y los puede salpicar también empiezan a hablar. Exactamente. Hay toda una comunidad que está pendiente de lo que está pasando. Hubo varios colegas tuyos, varios opinólogos, ¿no? Tuvimos muchas horas en vivo y se dijeron muchas cosas. Gente muy preocupada por lo que yo decía, lo que yo no decía. Y uno tiene que entender que la primera etapa de la investigación tiene que ver con la inteligencia criminal, que es todo lo que el territorio nos va diciendo, toda la información que nosotros obtenemos, que nos permite llegar al lugar de los hechos, que nos permite encontrarnos con los hechos y que después mucha de la gente que habla en esa fase de la inteligencia criminal se niega a declarar ante la justicia. Te voy a preguntar cosas puntuales que fueron quedando por ahí sueltas. ¿Llegan a la casa de Florencio Varela gracias a los teléfonos? Claro, fue clave eso. Se ha dicho muchas cosas, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, que el domingo no trabajamos. El domingo se hizo un trabajo muy intenso, pero las redes de teléfonos, las antenas de los teléfonos, nosotros las pedimos el mismo domingo y llegan el día lunes. O sea, se hace todo un reporte, sí, claro. Lo mismo que un montón de cámaras privadas que nosotros teníamos que encontrar las imágenes, porque vos tenés las cámaras públicas, que son de los centros de monitoreo, y después tenés cámaras de casas. De hecho, en Varela llegamos a través de las cámaras públicas y eso el domingo no hay nadie en muchos negocios. Entonces, nosotros llegamos a la casa a través de cruzar la ruta de los teléfonos. Hubo 8 equipos, 8 brigadas de investigadores que fueron a los centros de monitoreo a buscar la camioneta porque no teníamos la patente, no se veía la patente. Era una camioneta muy particular, con unos signos particulares que lo pudimos encontrar y la patente la encontramos en el municipio de Lomas, en una cámara del municipio de Lomas del COM, y después, a partir de ya con la patente, fue más fácil con el anillo digital, vemos que entra en Varela y que no sale Varela, y a partir de ahí concentramos todas las brigadas en Varela eso más los teléfonos te daban. Para encontrar con cámaras privadas. ¿Son de Varela estos muchachos? ¿Son de Varela? ¿Tienen algún tipo de inserción territorial narco en Varela? Mira, la persona que tenemos, las 4 personas que están detenidas, desde el primer momento, nosotros llegamos a la los dos casa, que limpiaban y los que estaban en el hotel claro, de alojamiento. Los dos que estaban en el hotel de alojamiento están sumamente complicados porque... ¿Es verdad que uno grabó? Claro. ¿Es verdad que uno es del pueblo de Pequeño J? La información que nosotros tenemos de inteligencia nos dice que esta persona es la que estaba desarrollando la red para instalarse en la zona sur, desde Capital, desembarcar en zona sur en Varela. El que grabó, que es el dueño de la casa. El de 28 años. Allí vivía una chica. Yara, de 19. Sí, no, Celeste. Ah. Celeste vivía allí. Vivía Celeste allí y hace 2 años se separa de su marido, conoce a esta persona y todos los vecinos del lugar lo que nos señalan hoy, después de lo que pasó, es que era gente rara la que iba ahí, dice, parecían fascinerosos, pero acá no se vendía droga. Claro. Entonces ese era un punto de encuentro. Nosotros creemos que desde ahí salían con mochilas a disputar puntos de venta ambulantes, con mochila vendiendo dosis. Fundamentalmente vendían Tusi, ellos. Ah. Tusi vendían. Es una nueva generación, ¿en serio entonces? Claro, sí, tanto en barracas como ahí ellos se especializaban en Tusi. Mirá. Que entiendo que, bueno, ese también era parte del vínculo con alguna de las chicas, tanto estas 3 como un montón de otras que se acercaron a nosotros. Porque cuando esto empieza a circular hay un montón de gente que se acerca y te empieza a dar información. Entonces, yo soy muy serio para hacer este trabajo, Rolando. Vos sabés, muchas veces hablábamos, yo no quiero salir a hablar, estoy poco en los medios. Creo que estoy en los medios cuando es necesario que esté en los medios. Pero hay mucha angustia por esto. Por eso, vos fijate que yo salgo a hablar públicamente después de que le notificamos a las familias que encontramos los cuerpos, ¿sí?
Y eso fue el día miércoles al mediodía en una conferencia de prensa. Y después, lamentablemente, se filtra el informe de la autopsia que decía lo que había pasado. Sí, sí. Y entonces allí a la noche amplío un poco mis declaraciones en algunas entrevistas para explicar un poco más por qué era tan atroz lo que había pasado. Y ya se estaba comentando todo eso que nosotros teníamos que poder explicar. Y el video es clave porque es parte de la motivación del homicidio. O sea, no es común lo que pasó. Y ya tenemos, hay muchos que están preocupados si el video existe o no existe. Lo tenemos certificado por mucha gente que no se conoce entre El sí. que lo grabó, para empezar a hablar. Sí, sí, pero más allá de los involucrados, otras personas que nos dicen que lo vieron. Entonces, ya tenemos 4 o 5 personas que nos dicen, ubicadas en diferentes lugares, que nos dicen que lo vieron. ¿Sí? Entonces, Está bien, pero eso a está esa persona, documentado. ¿a qué los convocaron a que vieran el video? Bueno, lo que pasa es que hay que entender que eso tiene que ver con la estructura que él quería crear. Primero, esto estaba todo hecho para que quede impune y Brenda, Morena y Lara iban a ser 3 desaparecidas más de la democracia. El objetivo era ese de ellos. Estaba todo hecho para que pase eso. ¿Es verdad que los túneles, los pozos ya estaban cavados para Los enterrarlos? pozos estaban cavados, tenemos a la persona, tenemos detenida Sí, a la sí, fue persona el que cavó el detenido de pozo, ayer. tenemos las palas que usaron. Entonces nosotros hoy tenemos detenidas a las 4 personas principales, a la persona que iba en la la Fox, en la Volkswagen Fox, que cruzó a Villazón, Bolivia, y fue detenido en Bolivia porque había cruzado por un paso ilegal, que tiene cuál una es el herida plan? de mordedura en la mano. ¿Y cuál es la ubicación en la banda? Sotakuro se llama. Ese Sotakuro iba en la Fox como un auto de apoyo de la Tracker. Había un auto de apoyo de la Claro, Tracker. que nosotros lo vimos desde el primer momento. Lo que pasa es que nosotros, el principal objetivo que teníamos, nosotros lo dijimos, nosotros estábamos trabajando con un protocolo, primero la búsqueda de paradero. Cuando nos damos cuenta del perfil y cuando vemos que la camioneta estaba adulterada, pasamos a un esquema de protocolo de secuestro. Claro. Y nosotros nos concentramos en las chicas. Si bien una línea de investigación siguió investigando a la Fox, nosotros teníamos que encontrar los cuerpos o a las chicas vivas. ¿Y este Sotakuro tiene antecedentes? ¿Tiene perfil de narco? ¿Qué se sabe? No sabemos mucho, acá no tiene ningún antecedente, acá en la Argentina no tenía antecedentes, estaba con una mujer, él, y había una tercera persona en el auto, porque en las cámaras era una tercera persona, no obtuvimos la imagen, los teléfonos nos hacen suponer que sería el otro muchacho que está con pedido de captura, el peladito que está con pedido de captura, Osorio, exactamente, gracias, ya se me confundieron los nombres. Osorio sería el otro que estaba en el auto, pero tanto Celeste como el otro peruano que está con Celeste, la pareja de Celeste, están muy complicados, ya no por lo que digan o no, sino porque los teléfonos lo dan en la casa. Estaban hay un montón de en el lugar y en la escena del crimen. Claro, pero hay un montón de pericias tecnológicas que se fueron haciendo para poder concentrar esa información. Y después, cuando uno habla y dice lo que dice, también tiene que ver con gente que en la medida que nosotros vamos desenmascarando y le pisamos la sábana al fantasma, la gente estaba aterrada, le tiene muchísimo miedo a esta persona. Se ha dicho cualquier cosa. ¿Pero por qué, por ejemplo, digo, seguramente habrás hecho la misma pregunta, pero digo, yo hablé con los federales, y ninguno lo conocían. En la zona, en la Villa 1114 no lo conocían, Ellos estaban en la Zabaleta 21-24. En la 21-24 tampoco los conocían. Bueno, pero evidentemente el búnker que tenía en la 21-24... Tenían un método no territorial de venta, vendían en otros lados. El búnker en la 21-24 lo tomaron a sangre y fuego. Ah. Eso nos dicen a nosotros. O sea, eso fue un lugar que ellos usurparon. Ellos tenían una red de chicas. Que tenía 2 salidas. Ellos tenían una red de chicas menores, entre 16 y 17 años, a las que contrataban, a las que les daban plata. También con toda una estética medio de la cultura del reggaetón y del hip hop. Hay como una mezcla rara de redes sociales. Sí, una nueva generación. Estamos frente a una nueva generación de narcos. Hay chicas que estuvieron con él, que nos señalan que, por ejemplo, iban a pasear y él iba adelante con la chica y atrás tenía a todos los perros que le decía él, que eran más jóvenes que lo seguían. Iba con toda una impronta que también se jugaba en algunas redes sociales y que ellos estaban imponiéndose con la venta de Tusi y querían ganar un espacio con la venta de Tusi. Con muchos vínculos con Perú. Otra con muchos vínculos con Perú. Otros narcos, otra generación, otra droga. Sí, sí. Haber expuesto el nombre de él en su momento. Primero nosotros
tenemos varios de los teléfonos que él usaba, los pudimos intervenir. Varios de los teléfonos los tuvimos que intervenir. Obviamente que eso nos iba dando un margen. Vos cuando intervenís te va dando las antenas, te van dando con un margen de tiempo. Él se movía muy rápido de lugar en lugar. Tiene una red de casas muy importante, muchas en Capital. Hay uno que le dicen el departamento del Riachuelo, que hay muchas chicas que también hablaron del departamento del Riachuelo. O sea que hay muchas que lo conocen. Hay varias chicas que lo conocen. Hay varias chicas que podrían haber estado ese día en ese lugar y que por alguna razón no fueron. ¿Y él utilizaba a las chicas para vender en boliches? No, yo creo que era más, primero, como una cuestión afectiva, una cuestión de estatus, una cuestión de hacerse un nombre. Hay una cuestión como de cierta identidad, de construcción de una cierta identidad, que venía por el terrorismo. Es una persona que es sádica en su estructura. Lo que vamos recogiendo de lo que nos van diciendo, que es una persona terriblemente cruel, y que por otro lado generaba esta cuestión de estar con diferentes chicas, con boliches, mucho en la zona del Bajo Flores, estaba mucho en esa zona del Bajo Flores, estaba en diferentes lugares de los barrios a los que iba a comer y tratando de estar siempre en Varela y de imponerse en Varela. Él quería llegar a Varela. Si bien no tiene una red de comercialización en Varela fuerte, estaba haciendo todos los pasos para instalarse en ese lugar. Por eso esa persona que nosotros tenemos detenida sería una de las de más confianza. Sí, un capanga ahí. Después aparece en la foto que vos mostraste, aparece un tío, aparece un primo, de quien también tenemos las identidades. A ver si la podemos ver otra vez. Y ahora la justicia lo que tiene que hacer, pues también se dijo, escuché, había algunos periodistas preocupados porque creen que nosotros con inteligencia artificial conseguimos una alerta de Interpol, ¿no? O sea, la verdad que me causa gracia. Vos sabés lo que es la provincia de Buenos Aires. Para algún juez de garantía pida una captura internacional Interpol, ¿sabés la solidez que tiene que tener? Pero además te jugás tu puesto si haces esa pavada. No, pero no es el que hago yo. La captura yo no la tramito. La tramita un fiscal ante un juez de garantía. El juez de garantía la solicita. Hay toda una cuestión donde eso tiene que haber un nexo de causalidad, tiene que estar clara la identidad. Entonces, repasando. Eran narcos. Sí. Eran de otra generación. Sí. Esas transferencias, porque el tipo movía mucha guita si mandaba día $100.000 para Perú. Bueno, eso nos va a Perú. permitir vincularnos con una estructura. Nosotros también, déjame decirte, que desde donde apareció la beta narco, enseguida nos comunicamos con Diego Iglesias, de la Procunar, que empezó a trabajar con los fiscales. Mirá, la verdad que esto es algo terrible que no tendría que haber pasado nunca. Pero pasó y nosotros tenemos que estar preparados para cuando pase esto. En La Matanza nosotros tenemos un equipo de trabajo con el fiscal de homicidios, con la fiscal de drogas, con nuestros investigadores, con la Justicia Federal y con la Procunar, que ha resuelto muchos casos y que está siguiendo muchas causas. Toda esa construcción de confianza con investigadores que son confiables para la justicia, para la Procunar, para la Justicia Federal, metimos presos... Pero esos son los que estamos a lo largo de los años, los periodistas que no digamos esto, los fiscales, los policías... Pero yo como ministro, mi liderazgo, ¿en qué consiste? En tener liderazgos sanos dentro de la fuerza, que sean capaces de hacer lo que hay que hacer en el momento. Yo mando 8 brigadas a diferentes lugares a mirar imágenes. Yo necesito que lo están mirando imágenes, no sean cómplices de los narcos, porque si no la camioneta sigue de largo. Bueno, parece una obviedad, pero no es fácil conseguir eso. Entonces acá hay una policía que está comprometida, que tuvo la capacidad, que tuvo la integridad, que yo entiendo que por ahí 4 días para las familias, la angustia que vivieron esos 4 días, yo no se las puedo resolver. Y también yo tengo que pedirle disculpas a esas familias porque el Estado no pudo resolver la seguridad de sus hijas, ¿sí? Ahora, nosotros estamos conformes con el hecho de haberlas encontrado y de haber desbaratado algo que lo que buscaba era que quede impune y que estas 3 chicas, Brenda, Morena y Lara, se transformen en otra María Cash, se transformen en otro Julio López, se transformen en un montón de gente que en la democracia desapareció. Sí, en otro Loan. Y que entonces este jefe permaneciera en la clandestinidad, mostrar ese video por todos lados y con toda la impunidad y con todo el temor de propios y de ajenos gane cada vez más presencia. Una consulta. ¿Hay un lazo de parentesco entre Pequeño J y Marco y Dumbo?
han detectado esto, se hablaba de que podría ser Aclaremos, sobrino y primo. Marco Estrada González, el legendario líder de la 1114, y Dumbo es el que había tomado el barrio Padre Mujica, ahí en Lugano. Que nosotros metimos presos, ¿sí? Sí, sí. A Dumbo. Sí, ¿sí? Y que también, terriblemente cruel. Sí, claro. Bien, hay información de inteligencia, sobre todo inteligencia penitenciaria, que hablan de cierto parentesco de este muchacho con una mujer que alguna vez estuvo cerca de Marco Antonio. O sea que es una posibilidad. Aclarado eso, no está. Hay mucha confirmado. Información que está viniendo de esa inteligencia, que no la tenemos nosotros, que puede ser. ¿No tenía antecedentes penales acá? No tenía ningún antecedente penal. ¿Y en Perú? Acá. No lo sé, todavía eso no lo tenemos. Todo eso está trabajando la ministra ¿Y se Bullrich. sabe cuánto? Porque, digo, acá Sí. también es importante. A mí me distancia un océano de diferencia con Bullrich, con Milei. Tenemos miles de diferencias que son insalvables. Pero con la ministra Bullrich hablamos un montón de veces estos días. Y de hecho esos hicieron la Sí, lo que detención. pasa es que pareciera que hay dos Bullrich. Una que es la que maneja la Fuerza Federal y otra la que está en campaña. Bueno, eso, la campaña en estos casos no ayuda. Y déjame decirte que yo también tengo que tener la capacidad de investigar, de devolverle a las familias, a sus hijas, aunque sean los cuerpos de sus hijas, de devolverle justicia. Tenemos 6 personas presas, tenemos otras 6 personas identificadas que son parte de la organización. Ahora viene O sea que hay, construir ahí toda la detenete. teoría. Hay 6 presos, 6 prófugos. Sí, 6 presos, 6 prófugos. Tenemos una teoría construida desde la inteligencia y de los hechos. Tenemos que poder construir con solidez la evidencia científica para terminar de conseguir algunas detenciones, porque un juez de garantía te pide Sí, muchas claro. cosas para poder convalidar. Entonces nosotros necesitamos seguir avanzando en la construcción de esta ¿Pero estás trabajando de en esta las fuerzas teoría. federales? Y estamos trabajando con la ministra Bullrich. En privado nosotros tenemos la capacidad de construir la información. Así todo, también tengo la capacidad de discutir la política de seguridad. Y en la política de seguridad te digo que nos faltan muchísimas cosas. Vos señalabas recién a Marco Antonio. Yo te puedo decir que hace un mes más o menos mataron a Troche en Esteban Echeverría, un señor que tenía un pago fácil, ¿sí? Sí. Bueno, detuvimos a una persona por ese homicidio. Sí. Gilbelia Jiménez, del PCC, del primer comando Primero capital, comando de capital. se comunicó con nosotros la inteligencia paraguaya para decirnos que esa persona tendrá que estar cumpliendo una condena de 25 años en Paraguay, ¿sí? En una cárcel de máxima seguridad de la que se escapó hace unos meses, cruzó las fronteras Y apareció acá. apareció como es un sicario del primer comando capital de Brasil, que apareció matando a una persona. Sí, Obviamente por hoy es la organización no lo narco más mata, no grande es de alguien América que Latina. mata porque sí, no es No. la inseguridad del conurbano. Eso. No. Ahí, evidentemente, Vino a esta matar a persona alguien. Vino a matar a alguien que tendría que ver, por ahí estaba prestando plata, no sé, estamos trabajando en esa hipótesis. Pero Está yo bien, lo que pero digo es que nosotros no oíme. nos quedamos con el perejil que encontramos en el lugar. Hay que poner un ojo en las billeteras virtuales y en las oficinas esas, porque si Pequeño J movía guita por Mercado Pago y hacía transferencias a Perú, cualquiera de nosotros nos rompen los huevos por $1000 y estos tenían de cientos de miles de dólares. Bueno, yo por eso te digo. Lo mismo, matan a alguien de una oficina Yo creo que la ministra está siendo candidata, no sabemos si va a seguir en el ministerio o va a asumir el nuevo cargo en el caso de que sea electa. Yo creo que hay un problema grave con la seguridad que tiene que ver con el desfinanciamiento de la política de seguridad. ¿Sí? Vos sabés cuál es la situación, la cantidad de Sí, los efectivos federales están cobrando de menos que la policía de la ciudad. Sí, pero más allá de eso, es que no tienen patrulleros, que no tienen aviones, que la justicia federal se está impulsando la implementación del sistema acusatorio. No hay plata para impulsarlo, porque si no invertís en eso, no se va a poder hacer eso. Entonces yo creo que hay que invertir, que tenemos que modernizar nuestro sistema, tenemos que pensar en las economías regionales como las economías que organizan la actividad económica y también la actividad ilegal. Claro. Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder tener investigadores, grupos de irrupción, laboratorios, pericias en cada una de las economías irregulares. Pensar que el narcotráfico va a respetar una diferencia de la General Paz es absurdo, como va a respetar la diferencia entre Rosario y San Nicolás o Pergamino. Por eso nosotros
les dimos los patrulleros cuando nos lo pidieron y después Milei aplaudió a una diputada que nos hizo una causa penal por haber entregado a los patrulleros. Es así de absurdo esto. Entonces, yo lo dije, a mí me parece que el tema del narcotráfico lo arreglamos entre todos o esto no se va a arreglar. Porque no es algo que yo haga bien y que los otros hagan mal. No me interesa esa discusión. Nosotros... No, y además que cuando dormiste, inmediatamente te avanzan y te devoran. ¿El Tusi se fabrica acá? El Tusi es una modificación de diferentes drogas, o sea, a partir de estirar... ¿O lo traen? No, a partir de estirar diferentes drogas que vienen de afuera, se cocina y se transforma en otra droga. Es una droga que se hace a partir de diferentes drogas. Hay que ver cómo trabajamos en la inteligencia. Mirá, hay un dicho siempre en estos temas, ¿no? Si vos seguís a la droga, llegás al consumidor. Si vos seguís a la plata, llegás al líder de la organización. Es verdad. Entonces, nosotros... Habría que ver a dónde estaba mandando la droga este pibito. Con el juez Culota, con Culota de Morón, ¿sí? De la Justicia Federal, Culota. Fiscales de Matanza, de homicidios y de narco, 22 homicidios que ocurrieron en Matanza con varones y con mujeres, porque esto no es solo sobre los varones, es sobre los sujetos más vulnerables de nuestra sociedad. Pueden ser mujeres como pueden ser varones, que empiezan a involucrarse por el consumo o por construir una identidad, terminan vendiendo droga, muchas veces consumen esa droga y viene un castigo ejemplar con asesinatos o con mutilaciones. 22 homicidios donde estaban los imputados de los homicidios ya encarcelados, los pudimos trabajar y desbaratamos una organización donde 7 integrantes principales de esa organización terminaron presos. Entonces, el camino es ese. El camino es una política criminal centrada en la persecución estratégica de las organizaciones de narcotráfico. Esto es lo que nos falta como país. No es solo una cuestión de gobernantes, es darnos una estrategia donde todas las agencias, más allá de un juez que lo haga o no, todas las agencias se compartan la información de inteligencia criminal y vayamos detrás de cada uno de los integrantes. ¿Tienen alguna hipótesis de por qué fueron a buscar a esas 3 chicas? Mira, la hipótesis tiene que ver con un vínculo que ellos tenían. Ahí había una relación que se daba, nosotros entendemos que surge en la zona de Flores. De pequeño... surge en la zona de Flores, Que las chicas se prostituían ahí. Hay diferentes chicas a las que ya contactamos, por lo menos 3 o 4 chicas. Hay una que cuenta, lo contó que eran parte de esa colectividad. Cuenta que había un peruano que le daba regalos y que sospechan que así la fueron tentando para que cayeran en la trampa. Sí, hay toda una estética que tiene que ver con esa cultura más contemporánea, la que estamos viviendo, ¿no? La que vemos en los videoclips, donde están las chicas con mucho glamour, los varones vinculados con muchos autos, al robo con y al narco cadenas, y a los dólares, a la ostentación. A ellos les gustaba, lo que se ve es que eso aparecía como una dinámica. Y hay diferentes chicas que vivían en diferentes lugares que se encontraban en esos puntos de Flores, del Bajo Flores, los que ellos frecuentaban, y desde ahí se armaba una dinámica donde ellos enseguida los invitaban a participar en alguna fiesta, en algún evento, para mí, para construir vínculos con otros actores del ámbito de la... Yo creo que ellos estaban desembarcando, ¿sí? Estaban fuertes ya en la 21-24, estaban expandiéndose hacia el Bajo Flores y expandiéndose a la zona de Varela. Pero vendiendo tusi, esto es lo vendiendo tusi, construyendo... Porque yo, las fuentes con las que hablo me dicen, mirá, no estaban... acá no los conocían en las villas territorialmente, o sea que hay mucho para elaborar en la modalidad de delivery, hoy por hoy. Sí, yo creo que este homicidio tal vez pudo haber sido un punto de partida, en la medida que esto quedara impune y no supiéramos dónde estaban las chicas, y él tuviese ese video, hubiese sido como tal vez una forma fuerte de hacerse un lugar en el escenario del territorio. ¿Existe evidencia concreta, en principio, o a través de los testimonios, de que haya habido un robo a ese jefe narco o esta tercera o cuarta línea narco? Mirá, la verdad que todavía no podemos... A mí me parece que nosotros no podemos juzgar a las víctimas. No corresponde, en este caso, no corresponde que nosotros juguemos. Nada de lo que pueden haber hecho estas 3 chicas de ninguna manera justifica todo lo que pasó. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Puede ser que hayan sacado algo. ¿Cuánto van a sacar también? Imagínate, son
3 pibas, que no sé qué pueden haber hecho, pueden haberle sacado algo, ponele que esa puede ser puede ser que hayan dicho algo que no les gustó. También, que él ya se ha sentido, que quedó en ridículo o que quedó descolocado. No, pero lo sé. Supuestamente, según lo que ha trascendido en el video, habla, esto pasa a quienes me roban, y no es por no es por poner esto le va a pasar víctima. a los que me roban. No quiere decir que haya pasado. Nadie dice, vos me robaste tal cosa y por eso te pasa esto. O sea, fue algo ejemplificador y él dijo eso. Eso lo dicen varios testimonios. Pero fundamentalmente, las otras personas con las que vamos entrevistando, que vieron ese video aparece llegado de la forma de decir, mirá de lo que es capaz de hacer este. Ojo con este, mirá de lo que es capaz de hacer. Le tenés que hacer caso. Lo que él dice que hacer caso. Porque si no te pasa eso. ¿Se sabe algo? Nosotros tenemos una ventana de 4 días, desde que matan a las chicas hasta que las encontramos. Una vez que las encontramos, ahí la organización se dispersa. Claro. ¿Sí? Por eso cuando llegan al búnker encuentran las raciones de comida, todavía Te digo una cosa más. plata envuelta. Te digo una cosa más. Una vez que nosotros llegamos al búnker, ¿sí? Encontramos un oficial que estuvo cerca de quedar electrocutado porque habían armado trampas. Ellos esperaban el allanamiento. Sí, mirá. cortaron la luz de todo el lugar y pusieron cables en las barandas de las escaleras y todo. Electrificaron las escaleras. Mirá. Entonces, por eso te digo, no son personas normales. Son personas que rozan la patología del sadismo. Entonces, encontramos carcasas de iPhone, muchas carcasas de iPhone, teléfonos iPhone que estaban quemados, que estaban rotos. Encontramos rollitos de dinero de baja denominación de 100 pesos, de 500 pesos atados con banditas. Muchas raciones de comida. Los testimonios nos dicen que ahí vivían en un piso unas 50 personas. Era como un lugar que estaba creciendo como organización. Y que era gente que vendía en el barrio. Todos los vecinos con mucho miedo, todos los vecinos con pánico de lo que pasaba ahí. Nadie quería hablar, nadie miraba a la policía a los ojos. Y después, revisando las filmaciones, porque los policías, cuando empezamos a obtener el resto de información del resto de la banda, dice, yo a este lo vi. Y estuvieron en el allanamiento mirando de afuera como paisanos del barrio que estaban ahí, estaban mirando el resultado del allanamiento. Entonces, en la filmación del allanamiento... O sea que hay muchos que todavía están sueltos. Sí, por eso digo, nosotros tenemos una construcción de una red a la que vamos a seguir llegando y que no termina en eso que pasó ahí. Pero es un fenómeno que existe y que tenemos que abordar. Yo lamento, esto cayó en el medio de una campaña electoral muy importante. Nada de lo que yo estoy haciendo, y eso vos lo viste desde el primer momento, tiene que ver con una politización de esto, con sacar un rédito político de esto. Lo único que nos preocupa a nosotros es darle justicia a estas víctimas, es compensar en algo el dolor de las familias, ¿sí? Porque no les podemos devolver a sus hijas, y tenemos que poner en discusión algo que vos decías muy fuerte, ¿no? Hoy hay una desesperanza en los barrios, y hay unas generaciones... Lamentablemente hoy en la Argentina tenemos el doble de suicidios que de homicidios. ¿Sí? Estamos atravesando graves problemas de salud mental. Y cuando vos hablás con los jóvenes, nosotros hacemos mucho trabajo de prevención sociocomunitaria con las escuelas, hay 1.800 centros de revinculación de los pibes con las escuelas que se crearon, que buscan llegar a estos pibes, sobre todo cuando están en la edad primaria, ¿sí? Y cuando vos hablas con ellos y le preguntás cómo piensan un futuro mejor, es tener plata. ¿Y qué haces para tener plata? Y ser narco, ser prostituta, tener una cuenta de OnlyFans. Eso es lo que aparece como una expectativa. Bueno, entonces, también algún día hay que pensar en el OnlyFans como una especie de idealización de la prostitución. Bueno, ¿viste? Por eso yo lo que digo es que es más complejo que la violencia contra las mujeres, que existe, que existió, que se vio. Pero es solo un elemento de eso. Esto es mucho más complejo. Nosotros necesitamos generar trabajo. Esta es la discusión. Generar una perspectiva, un horizonte en los pibes para que tengan algo por lo que valga la pena vivir. Sí, porque Javier, cuando vemos a estas chicas, porque no son estas 3, ya encontramos por lo menos 4 más que eran parte de esto. ¿Y por qué se acercan? Porque hay alguien con plata, hay alguien... Porque también están pensando una vida mejor también, no necesariamente tenga que ver con una sexualización de su cuerpo y una cuestión. Tiene que ver con acercarse a algo. Y lo que vemos es que eso es algo que está muy generalizado. Entonces hay una cultura también. Y lo que nosotros tenemos que hacer y discutir es cómo construimos una cohesión comunitaria. Y eso se hace con la intervención del Estado. A nosotros el Gobierno Nacional, a la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional nos quitó
aproximadamente 11.000 millones de dólares. El Fondo de Seguridad, sí. No, el Fondo de Seguridad son 700 millones de dólares. En total nos sacaron 11.000 millones de dólares. Ese es el ajuste terrible y arbitrario que decidió Milei sobre la provincia de Buenos Aires, que afecta a la obra pública. Hoy el gobierno de la provincia le da de comer a 5 millones de personas por día. Si esa comida no estuviera en cada uno de los barrios, explotaría el conurbano. Entonces el gobernador está siendo muy responsable y estamos sosteniendo un ajuste del gobierno nacional que es inaudito, pero eso no alcanza para la retracción que hubo del gobierno nacional. Tenemos que construir y la cultura experiencia en los América barrios. Latina es clara. El lugar que cede el Estado lo ocupan los narcos. Sí, Javi. Ministro, hace un ratito usted daba una respuesta, le decía a Rolando lo difícil que es encontrar personal policial que cuando ve una sospecha de camioneta, algo narco, avise a las autoridades, a sus superiores. Teniendo en cuenta la experiencia en Rosario, con las purgas en la policía santafesina, muchas veces con purgas que incluían a los jefes de narcotráfico, ¿cuál es su experiencia en la policía de la provincia de Buenos Aires? Porque a la vista, como observador, muchas veces se tiene el prejuicio de que sin policía cómplice no puede haber narcotráfico en la provincia, particularmente en el conurbano. Mirá, el narcotráfico existe en toda América Latina, existe en cada una de las ciudades de América Latina. La ciudad el país donde se vende más cocaína del mundo es en Estados Unidos. ¿Sí? Es muy difícil combatir el narcotráfico. Y yo también te puedo decir que lamentablemente hay policías desleales que nosotros con asuntos internos metemos preso por cuestiones vinculadas al narcotráfico o porque están vinculados a alguna organización que realiza entraderas o que se queda con plata que no corresponde. Yo creo que nuestra policía hoy, en términos institucionales y sistémicos, tiene un fuerte compromiso con nuestra estrategia de la persecución criminal de las bandas. Y así lo demuestra. Vos sabés lo que era cuando llegamos. Había todo lo del oeste, todos los líderes de narco del oeste que tenían pedido captura estaban todos sueltos. Los metimos a todos presos, le dimos la información a Bullrich, los puso a todos en aislamiento. Estamos desbaratando todas estas organizaciones que surgen. Por supuesto que donde vos metés preso un líder narco, surgen las capas medias y empiezan a combatir para ver qué pasó los otros días en San Martín. Metimos presa en Independencia a la banda de la que se llamaba La Gorda Laura, que así se hacía llamar ella, que era una mujer con una organización muy importante, con auto de alta gama. Los metimos a todos presos. A los 20 días hubo disparos otra vez entre los mandos medios para ver quién se quedaba con ese territorio. Y eso tiene que ver con ocupación. Ahora, eso solo la policía no lo va a resolver. Si nosotros no le damos a los pibes una salida que tenga que ver con un mejor trabajo, con que es posible para que no sean ejército de reserva de los narcos. Exactamente, esta es la discusión. Y eso se logra con inversión del Estado. Con inversión del Estado, con producción de una cultura de apego a la ley, con la construcción de un horizonte de que sirva ir a la escuela, porque si vas a la escuela y creces, vas a tener un trabajo que te permita vivir. Y esto tiene que ver con producir trabajo. Pero esto es un problema que es de toda nuestra región de América Latina. Ahora, déjame decirte dos cosas más. El vaso medio lleno. Nuestro país es el país con menos homicidio de América Latina. Y esto lo tenemos que valorar. Yo lo discutí en la campaña en provincia, cuando decíamos que era un baño de sangre. Le digo, no mientan, porque tenemos un logro. No somos lo peor, somos lo mejor de América Latina. Incluso mejor que Chile y que Uruguay, que siempre estuvieron mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque esta violencia no entra. Entonces yo creo que necesitamos un presidente que invierta en seguridad, necesitamos una estrategia de persecución criminal del narcotráfico y necesitamos un Estado presente que tanto a las mujeres como a los varones, sobre todo a los jóvenes, les dé un proyecto, les dé la posibilidad de construir un proyecto basado en el cuidado de los unos a los otros. Esto es lo más importante. Gracias por venir. Gracias a vos, Rolando. Gracias.